a utilizar. Algunas órdenes lo utilizan, algunas órdenes no lo requieren. mm, Algunos otros pues hasta llevan dentro de la orden de mantenimiento un tema de costeo. Cuánto nos costó el tema de hacer un mantenimiento correctivo, cuánto nos costó un mantenimiento preventivo en relación a los materiales, a los insumos o a los repuestos utilizados. Entonces, cuando nosotros hablamos de las órdenes de mantenimiento, van amarradas al análisis de fallas mecánicas. ¿Por qué? Porque cuando nos toca analizar una falla mecánica, cuando tenemos una falla, una emergencia, como bien habíamos mencionado en clases anteriores, pues lo que nos toca es solventar el problema, es llegar al momento en donde nosotros podamos restablecer el equipo para las funciones para las cuales fue eh, elaborado, fabricado el elemento o la máquina, y a partir de ahí, pues nosotros poder estar como tranquilos de que la máquina ya está trabajando. Sin embargo, pues toda esa información, lo que se hizo, cómo sucedió el evento, cómo se fue desarrollando la solución de esa falla y qué se hizo finalmente para poder solventar la falla, pues todo eso de alguna manera debe quedar registrado en un documento. Y por eso es que las órdenes de trabajo o las órdenes de mantenimiento nos ayudan a poder solventar, a poder respaldar esas reparaciones, a poder respaldar y a poder decir, bueno, sí, se hizo esto, 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 y en base a qué se hizo, en base a este reporte, y a partir de ese reporte, digamos que el reporte de la orden de mantenimiento es nuestro primer documento al cual nosotros debemos de acudir en el momento de un análisis de fallas. Ya posterior a a lo que nos dice la orden de mantenimiento, ya nosotros debemos de proceder pues a una investigación ya más a profundidad, como poder llamar o entrevistar o poder platicar con el operador de la máquina, con el supervisor de área, con el propio mecánico, con el eléctrico, con el departamento técnico que estuvo involucrado en la solución de la falla o en la atención de la falla. Entonces, nuestro primer documento que nosotros de alguna manera nos ayuda a respaldarnos, nos ayuda a poder saber qué fue lo que se hizo, como nuestro primer diagnóstico, por así decirlo, pues es prácticamente la orden de mantenimiento, ¿sí? Yo lo sigo relacionando siempre a la visita de un médico, ¿verdad? Nuestro primer diagnóstico o el doctor, el primer diagnóstico que tiene es nuestra versión, qué es lo que sentimos, cómo empezamos a padecer cierta afección personal, cómo nos empezamos a sentir mal y poco a poco pues todo eso que nosotros le comentamos al doctor de alguna manera él lo va tomando, él lo va recopilando, él lo va ingresando en un documento y ese es su primer diagnóstico, ¿verdad? Y posteriormente a ello, pues ya vienen la serie de exámenes que nos mandan a hacer, que eso viene a respaldar hasta cierto punto, pues o viene a respaldar en este caso lo que ya dijimos, lo que ya platicamos, lo que ya hablamos, y lo viene a respaldar ya con datos más específicos y, y en el tema de mantenimiento, así es, ¿verdad? Nuestra orden de mantenimiento es nuestro primer documento que consultamos para poder determinar o saber qué pasó, por qué nuestra falla, por qué se dio el problema en la máquina, por qué tuvimos esa interrupción. Ya posterior a ello, pues viene una investigación, un análisis ya como tal de la falla, en donde ya nosotros hacemos un tema de una investigación o un análisis más a profundidad para poder determinar esas causas, ¿sí? Em, ¿por qué o cuál es la relación entre una orden de mantenimiento y el análisis de fallas? Es eso, ¿verdad? La orden de mantenimiento se vuelve nuestro primer documento, nuestra primera fotografía de lo que sucedió. Ya posterior, pues empezamos a hacer más investigación
recopilamos información, recopilamos evidencias, ¿ya? Porque ese es uno de los casos en donde, digamos, a veces perdemos en ese análisis. ¿Por qué razón? Porque las evidencias no se logran obtener adecuadamente por inexperiencia, por falta de conocimiento. Se presenta una falla donde hay una fractura, donde hay un eje que ha sufrido una fractura. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente venimos, reemplazamos y volvemos a colocar un nuevo eje y la máquina comienza a trabajar, pero las evidencias, que en este caso fueron el eje fracturado y ese tipo de cosas, pues las perdemos y a veces por esas evidencias no logramos nosotros hacer un buen análisis. Entonces, cuando se dan esas fallas, lo importante es poder llegar a tener todas las evidencias posibles que nos puedan ayudar a analizar correctamente y a poder llegar a la determinación de la causa principal o de la causa raíz. Entonces, vamos a, para la semana pasada yo les había solicitado por ahí que ustedes tuvieran a la mano alguna orden de mantenimiento, ya fuera correctivo, preventivo, predictivo o la que ustedes normalmente utilizan en su área de trabajo. Y pues quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes quisiera compartir o quisiera mostrar en pantalla la orden de mantenimiento, explicárnoslas, qué es lo que hacen, cómo la utilizan y, y poder ver prácticamente esa orden de mantenimiento? Y pues me gustaría ver varias como para que también todos podamos tener una idea y llegar a la conclusión, ¿sí? De si existe en algún momento una orden de mantenimiento estándar o las órdenes de mantenimiento se adecúan a las necesidades o al giro de negocio o a la situación en la que nos encontremos. Entonces, sí, me gustaría saber si alguien por ahí quisiera compartirnos su ejemplo o su formato de la orden de trabajo, de mantenimiento. Bueno, mientras la buscan, o mientras se animan, voy a compartirles por acá algunos ejemplos, ¿verdad? Sí, algunos ejemplos.